Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que están conectados y bienvenidos a este webinar sobre ecografía de tiroides. Para nosotros en IBEGO es un placer. Mi nombre es la doctora Isabela Fiola Cruz. Yo soy médico internista endocrinólogo y estaré coordinando esta jornada esta noche, donde tenemos una excelente ponencia sobre una, una herramienta súper importante para nosotros los endocrinólogos en el tema de la patología tiroidea, en este caso, ya que la incidencia de la patología nodular tiroidea ha ido en aumento y en base se debe mucho a pues que tenemos nuevas herramientas de estudio de imagen donde podemos pesquisar a los pacientes y es súper importante en estos casos manejar todas estas herramientas para poder estratificar el riesgo y seguir utilizando la ecografía, que es el gol estándar para evaluar la patología tiroidea. El día de hoy tenemos para esto una conferencia con el doctor Manuel Ceballos. El doctor Manuel Ceballos es médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, especialista en radiodiagnóstico del Hospital Pérez Carreño de Caracas, de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es docente adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Dr. Ángel Larrard, coordinador académico del Diplomado de Ecografía Clínica y Diagnóstica en Prevaler, miembro activo del Instituto Venezolano de Mastología, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Radiología y Diagnóstico, y el día de hoy nos va a estar hablando sobre esta herramienta que es el ecotiroideo, el Doppler y por supuesto las clasificaciones para certificar riesgo, como en este caso es el TIGAS. Bienvenido, doctor Manuel. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctora Isabela, por esta invitación. En la noche de hoy, bueno, vamos a aprender bastante de esta herramienta que, como muy bien dice, es de las más importantes para el diagnóstico de la patología tiroidea. Ya está comenzando a compartir pantalla. Ok. ¿Me avisa si se logra ver? Sí, si logramos ver la presentación, solo falta ponerla en presentación. Excelente. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar este seminario. Primero que nada, agradecerles, como ya les había mencionado, a la doctora Isabela, al doctor Ronald Castillo, representantes de IBEGO, el Centro Médico IBEGO, Grupo Médico, y a la Clínica Docente de Radiología. Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar acerca del ultrasonido tiroideo. Esto es una importante herramienta esencial para llevar a cabo todas las cantidades de patología y darle sobre todo sustento a cada una de nuestras presunciones diagnósticas. Todo paciente con patología tiroidea debe llevarse a cabo este tipo de herramienta, debe solicitarse para poder no solamente darle sostén a lo que nosotros estamos buscando, sino también para identificar hallazgos asociados. Bueno, antes de hablar de ecografía, evidentemente hay que hablar de la anatomía, hay que saber reconocer las relaciones de esta importante glándula. Bueno, las mismas tiene dos lóbulos que están unidos entre sí a través de una estructura denominada istmo. Sabemos que también existe otro lóbulo aparte de los dos principales, que es el lóbulo piramidal. Y bueno, nada, ella tiene una importante relación anatómica con lo que es la tráquea en la porción anterior del cuello y con la laringe, ¿ok? Entonces, bueno, partiendo de ello, debemos saber también reconocer todas las estructuras que podemos observar en una vista transversal. Fíjense que acá tiene una importante armonía con estructuras traqueoesofágicas y también con los vasos principales de la región cervical, tanto la yugular como la carótida. También con estructuras nerviosas como el vago y, bueno, anteriormente una serie de músculos que le dan sostén a toda la porción del cuello.
en su aspecto anterior. ¿Ok? Importantísimo siempre establecer las paratiroides, aunque ecográficamente suele ser un poquito complicado, pero ellas son dos situadas en las regiones posteriores de la misma glándula. Y bueno, también hablar acerca de la cápsula externa que la misma rodea todo lo que consiste en el aspecto externo de la glándula. Entonces, partiendo de estos puntos anatómicos muy precisos, vamos entonces a comenzar lo que sería el estudio ecográfico. También hablar acerca de la irrigación. Esto es importantísimo, sobre todo cuando vamos a estudiar el Doppler color, el Doppler espectral y también algunos registros de ondas que también son necesarios establecer. Bueno, sabemos que la arteria tiroidea superior proviene de la arteria carótida externa. Ella tiene unas relaciones importantes hacia su aspecto anterior y posterior, donde da a su vez subramas, y la arteria subclavia, de donde viene el tronco tirocervical. Importante también porque da origen a lo que sería la arteria tiroidea inferior. También el drenaje venoso es necesario conocerlo sin pasar desapercibido. Todas vienen, principalmente la vena tiroidea superior y la media, drenan hacia lo que sería la yugular, y la tiroidea inferior hacia la vena brachiocefálica. ¿Okay? Bueno, siempre van a solicitarnos un ultrasonido tiroideo, es cierto, pero debemos considerar cuáles son las indicaciones de la misma para saber si vamos a contar con todos los parámetros técnicos ecográficos para poder llegar a un diagnóstico preciso. Sabemos que hay lesiones que son de estirpe tumoral maligno. Evidentemente es la anatomía patológica la rama o la especialidad que se encarga del diagnóstico fijo, pero ecográficamente nos puede orientar si una lesión es benigna o maligna. Y allí se abre el abanico de todas estas posibilidades diagnósticas que vemos acá, de las indicaciones. Bueno, entre ellas la principal, por orden de frecuencia, es el bocio. Esta es una de las que mayormente vamos a conseguir. El nódulo palpable o visible también es otra indicación importante para la categoría del TIRAX. Ya más adelante vamos a ir hablando sobre eso. También cuadros de disfagia y disfonía que no tengan algún tipo de explicación que haya aparecido de manera súbita, también se puede atribuir algún tipo de patología tiroidea. El dolor cervical, antecedentes de cáncer tiroideo familiar, obviamente por ciertas mutaciones genéticas que puedan también conllevar a apariciones de este CA, y también historias de radiación cervical en la infancia o adolescencia. Esto también, aunque relativo, vendría siendo también otra indicación. La realización de la punción por aspiración aguja fina, esto también vendría siendo, si va a ser ecoguiado, una de las principales. Cuadros de preoperatorio, muy útil para el cirujano, generalmente el de cabeza y cuello, la cual le aporta bastante información sobre lo que sería el tamaño de la tiroides o presencia de tejido tiroideo anormal, y control post-tiroidectomía. Esto también se realiza con ultrasonido, siempre se debe indicar a los 6 meses posterior al acto quirúrgico, luego se establece anualmente, y esto pues con la, digamos, indicación principal es que no exista ninguna aparición de tejido residual o tumoral también. Bueno, ahora ya hablando acerca de lo que sería el ultrasonido tiroideo, entrando en materia, debemos siempre colocar al paciente en decúbito supino. Debe estar cómodo, debe estar relajado, siempre se le debe explicar al paciente qué es lo que se le va a realizar. No siempre es colocar el gel en el traductor y ponerlo en el cuello sin el paciente saber qué es lo que le van a realizar. Entonces, es necesario que conozcamos estas técnicas que, aunque son muy breves, son muy sencillas, son de suma importancia porque nos da bastante, digamos, bastante seguridad pues, al momento de realizar el ultrasonido. El primero es tener el cuello en hiperextensión.
con esa breve hiperextensión que le podemos solicitar al paciente, tampoco es algo tan exagerado, tal cual como acá lo demuestra la paciente en la imagen, nos permite descubrir o abrir un campo de imagen mucho mejor para la tiroides. El traductor que se va a utilizar es de alta potencia, de 5 a 12 MHz, debe ser lineal, estamos estudiando estructuras de plano superficial, por lo tanto, también una estructura superficial, por lo tanto, es el traductor idóneo. Nunca se debe realizar un solo corte, debemos utilizar tanto transversales como longitudinales. Y se debe jugar también con la respiración y la deglución del paciente. Hay pacientes que llegan agitados, que degluten mucho o están realizando cuadros de respiración taquineica, entonces eso puede alterar el flujo Doppler y puede alterar también el estudio adecuado de la glándula. Hasta el momento, ¿se está escuchando todo bien? Si pueden confirmarlo acá en los comentarios. ¿Sí? Ok, bueno, excelente. Ok, los cortes por excelencia que se le debe realizar a la glándula son cortes de tipo transversal, que es sencillamente, tal como vemos en la imagen, colocar la superficie lineal u horizontal del transductor sobre el sitio anatómico del aspecto anterior del cuello. Inmediatamente vamos a conseguir la glándula tiroides. Ya vamos a ver cómo se visualiza, cuál va a ser su ecogenicidad, su forma y su tamaño normal. Este vendría siendo el primer corte. Siempre se debe realizar donde se aprecien ambos lóbulos tiroideos y la porción ísmica. Entonces, así, tal cual como vemos en esta imagen, se aprecia la tiroides en la ecografía. Fíjense que es una imagen que es bastante definida. Mírenla en forma de arco, rodeando lo que sería la estructura tanto traqueal y esofágica. En algunos casos también se puede ver el esófago. Y las vasculares que van a estar hacia cada aspecto lateral de la misma. Entonces, importante siempre reconocer que la ecogenicidad de esta glándula es homogénea. Si ustedes ven que hay una alteración, una distorsión de esa ecotextura, inmediatamente ya hay que sospechar de una patología tiroidea. Ya después vamos a ir estudiando sobre la marcha lo que vayamos observando. Debe ser uniforme e hiperecogénico en relación a los músculos adyacentes. Recuerden que también hay una cápsula externa. La misma debe estar uniforme rodeando toda la ecoestructura. También, bueno, los vasos internos son fácilmente detectables. Aquí por lo menos se ve parte de la arteria tiroidea superior. Obviamente esta imagen es transversal, pero para estudiar mejor los vasos sanguíneos deben siempre colocar el transductor en tipo longitudinal. Entonces, esto que dibuja acá en color anaranjado pálido sería la glándula tiroidea. Acá parte de la vasculatura propiamente dicha, tanto las arterias carótidas como la vena yugular respectivamente, tal como han aparecido aquí en la representación. El esófago, también importante observarlo. Y finalmente la tráquea. ¿Cómo se ve el esófago y cómo se ve la tráquea? Bueno, son imágenes. Fíjense que la tráquea adopta una morfología redondeada, circunferencial y homogénica, y esto se debe a la ecorefringencia de los cartílagos, los anillos traqueales. Y acá el esófago lo vamos a ver más bien como una estructura fibromuscular que la vamos a conseguir hacia el aspecto lateral izquierdo de la tráquea. Y aquí representado en azul. Ok, siempre es importante, no solamente la tiroides, sino cualquier órgano que estemos estudiando, ellos tienen medidas normales que no deben sobrepasar de dichos valores, ya que si sobrepasa o se disminuye, entonces abre posibilidades diagnósticas. Normales de la tiroides, tanto anteroposterior como transversal, debe ser de 1.3 a 1.8, mientras que el istmo debe ser de 2 a 3 milímetros, lo que es lo mismo de 0.2 a 0.3 centímetros, lo que le va mejor utilizando la escala por centímetro. Entonces siempre reconozca
que debe medirse la glándula tiroidea de forma siempre simétrica, es decir, ambos lóbulos. Entonces, en este caso, miren la manera en que se debe medir el diámetro anteroposterior, siempre es de la porción más, del aspecto más anterior. Recuerden que esto es un corte transversal, que el haz de ultrasonido va penetrando de los tejidos más superficiales a los más profundos, por lo tanto, todo lo que ustedes vean desde arriba es anterior y lo que esté abajo es las estructuras más posteriores o más profundas. Bueno, este sería el diámetro anteroposterior del lóbulo tiroideo izquierdo. Y aquí tendríamos el diámetro transversal. Recuerden que no debe pasar del diámetro que acá les coloco. Y el istmo, que siempre lo vamos a conseguir hacia la unión de ambos y vamos a realizar la medición. Este solamente sería en proyección anteroposterior, tal cual nos debe pasar de 0.30. Ahora bien, existe el segundo corte, que es el longitudinal. Usted como transductor colocado en transversal, como previamente les expliqué, va a realizar un giro muy sutil hasta colocar al transductor de esta forma, completamente paralelo al eje medio del cuello, y allí vamos a conseguir el estudio de las glándulas en su aspecto longitudinal. ¿Cómo lo vamos a observar? Tal cual como en esta imagen, una estructura mucho más amplia, perdón, mucho más extensa, y así se puede estudiar en toda su extensión, en todo su trayecto. Cada lóbulo debe estar medido de esta manera, desde el polo más superior, polo inferior. Miren la morfología, se podría decir ovalada, y no debe pasar de 4 a 6 centímetros. Recuerden que también eso es una forma muy común de realizar las mediciones a través de centímetros, pero yo particularmente me oriento mejor en el volumen tiroideo total, porque muchas veces conseguimos un lóbulo que está normal, pero el otro está patológico. Entonces, en ese caso, siempre es importante reconocer el volumen completo de toda la glándula y así poder establecer si hay un aumento difuso o un bocio. ¿Okay? Siempre el volumen se va a medir en cc o en mililitros, como ustedes deseen colocarlo en su informe. Entonces, acá 14 cc en el caso de paciente femenino y menos de 16 cc en el caso de pacientes masculinos. ¿Cómo sacamos el volumen? Muy sencillo. Recuerden que la manera más fácil es primero realizar las tridimensiones, que serían el longitudinal, el transversal y el anteroposterior. Cuando ustedes tengan esas tres medidas, que ya les expliqué cómo deben medirse, deben multiplicarlo todo y luego el resultado lo multiplican por una constante que es 0.523. Allí inmediatamente les va a dar el volumen en cc. Aquí tal cual, representado en este color morado pálido, el lóbulo tiroideo en su proyección longitudinal o en su corte longitudinal. La forma de medirlo siempre debe ser de polo a polo. A veces el tejido suele obliterarse o se difumina con respecto a los tejidos musculares adyacentes y eso trae un poco de confusión y es normal al principio, pero ustedes a medida que vayan realizando la práctica y se den cuenta que la angulación del transductor o la insonación suele ser también muy importante cuando realicemos este tipo de estudios, porque allí les permite a ustedes establecer una interfase, ¿ok?, entre lo que sería el lóbulo tiroideo y los planos musculares o grasos que se encuentren alrededor. Por eso siempre es necesario realizar varios cortes a la glándula. Ok, existe algo que se llama gama de colores. Si bien es cierto, la mayoría de los nódulos son hipocogénicos, los podemos detectar OB con la escala de grises tradicional. Pero algunas veces hay nódulos que no son distinguibles al ojo humano. El ecógrafo tampoco los puede detectar en la escala de grises porque son isoecogénicos con respecto al tejido que lo rodea. Entonces, para eso, y bueno, una gran labor que hicieron los ingenieros al momento de
elaborar pues estos equipos de ecografía fue la famosa escala de colores, porque allí se pueden detectar nódulos que no son distinguibles en la escala de grises. Entonces fíjense que pueden utilizar de tono fucsia, de tono azulado, marrón, grisáceo, etc. Eso es en caso de nódulos muy particulares que no sean visibles a la escala de gris. Bueno, que cómo voy a darme cuenta si son visibles o no a la escala de gris. Ustedes deben siempre colocarlo para que así se queden más tranquilos y le den más confianza en la exploración siguiente. Ok, ahora vamos a hablar del Doppler tiroideo. ¿Qué es el Doppler tiroideo? Siempre hay que recordar que toda glándula, en este caso la tiroides, tiene una importante vascularización. Ya se las dije de forma muy breve, queda de parte de ustedes seguir profundizando. Pero en el caso del Doppler tiroideo, es necesario siempre que nosotros, así no calculemos índice de resistencia, yo no les estoy exigiendo, sácale la velocidad picosistólica a cada arteria o a cada vaso que esté circundante un nódulo, pero sí es importante que al menos coloquen la maniobra del Doppler color, porque así ustedes se van a dar cuenta cuando una glándula está hipervascularizada o hay ciertos trastornos que puedan ayudarnos a diferenciar si la glándula está en un cuadro inflamatorio o está en un cuadro isquémico, aunque poco frecuente, pero el Doppler nos orienta muchísimo hacia lo que sería el diagnóstico. Ok, Doppler tiroideo tiene varias indicaciones. No a todo paciente se le va a realizar el Doppler tiroideo como tal. A pesar de que el ultrasonido tiroideo, eso es importante que lo sepan, todo ultrasonido tiroideo debe llevar una captación Doppler previa. Pero el estudio Doppler como tal va más allá. O sea, va en la búsqueda del comportamiento hemodinámico de cada uno de los vasos. Entonces se requiere un poco más de experticia, se requiere de análisis, de técnicas muy específicas para poder ubicar estos vasos que son a veces un poco complejos. Entonces la arteria tiroidea superior, como su nombre lo indica, es muy fácil porque se detecta siempre el polo superior. Y estas son algunas de las velocidades que la misma puede presentar. Por ejemplo, en esta que se capta, miren que tiene una velocidad picosistólica de 18.43 y una diastólica de 6.7. El índice de resistencia marcó 0.63. Ok. ¿Qué son estos parámetros? ¿En qué consisten? Bueno, estos parámetros les orienta a ustedes sobre algunas patologías, si está aumentado o si está disminuido. No solamente las velocidades o los índices de pulsatividad, sino también la morfología o las características que el ecógrafo detecta al momento de realizar el Doppler pulsado. Y esto es más o menos una morfología típica de una arteria tiroidea superior. Miren que acá el pico máximo sistólico es leve, no es tan constante, no es puntiagudo y tiene una diástole sostenida que al finalizar vuelve nuevamente el ciclo. Acuérdense que todo esto, estas morfologías de onda corresponden al estudio del ciclo cardíaco y por lo tanto va a mostrar diferentes tipos de características, pero siguiendo un patrón específico de ciclos en el tiempo. Entonces siempre es necesario que nos detengamos a estudiar cada una de ellas. Acá mi intención es que ustedes puedan llevarse un aspecto morfológico característico de cada una de esas arterias, para que cuando ustedes realicen un Doppler puedan identificar si está patológico o no. Miren acá la arteria tiroidea inferior, fíjense que ella se capta muy fácilmente hacia lo que es el polo inferior. Recordar siempre que los vasos, siguiendo el principio físico del Doppler, los que serían de color rojo se acercan al transductor, es el eritrocito que detecta acercamiento y por lo tanto se ofrece de color rojo, mientras que el azul corresponde a flujo venoso porque se aleja del transductor. Eso así a grandes rasgos, para que puedan identificar al momento de colocar el Doppler cuál es la arteria y cuál es la vena. De igual manera, ustedes pueden cambiar y ajustar la gama de colores del Doppler color a su conveniencia, como se sienta más cómodo. Siempre es recomendable de color azul y rojo. El Power Doppler también existe, es una gama de color más específica y es de color anaranjado.
Bueno, les traje aquí un artículo importante e interesante que conseguí hace tiempo en la Radiology. Esto más que todo nos hablaba de los valores de referencia que debemos considerar en todos los pacientes sanos sin deficiencia de yodo que puedan, que es lo que más preferiblemente vamos a conseguir en sus velocidades. Hay que recordar que las arterias tiroideas siempre van a tener un comportamiento la derecha como la izquierda y que no debe haber cambios, o sea, digamos, enfermedad tiroidea, porque si no, en este caso se iban a alterar. Estos pacientes que se realizan en este estudio eran sujetos menores de 20 años que no tenían nada de antecedentes de enfermedad tiroidea. Por lo tanto, todas estas velocidades picosistólicas, el índice de resistencia y el índice de pulsatividad que se detectaron tanto en las arterias tiroideas superiores como inferiores, nos ayudaron a demostrar más o menos cuáles eran las referencias medias, ¿ok?, de las velocidades, y estos fueron los resultados que se obtuvieron. Las velocidades picosistólicas en las arterias tiroideas superiores no deben pasar de 25.84 más o menos 8. Es decir, que ustedes deben más o menos calcular los valores normales en el que se presenta, en el que se comporta la arteria tiroidea superior, porque si aumenta, o sea, si conseguimos, por ejemplo, una arteria tiroidea superior con una velocidad picosistólica de más de 50 centímetros por segundo, importante, se me había olvidado comentarles, las velocidades picosistólicas las expresamos en centímetros por segundo. Eso es necesario siempre que lo coloquen también en el informe. Y la arteria tiroidea inferior, fíjense que acá un poco desciende muy discretamente a 21.50, más o menos 7.72. Todo esto son parámetros normales que deben respetarse y están ya establecidos internacionalmente. No deben aumentar ni disminuir. Los índices de resistencia siempre es de 0.62 más o menos 0.07. Es decir, 0.7 lo pueden considerar. Si está por encima de 0.7, también nos orienta a algo, nos descarta otras cosas y siempre debe estar en descenso con respecto a la arteria tiroidea inferior. Si recuerden que siempre la arteria tiroidea superior va a estar un poquito por encima que la misma. Por eso esta discrepancia en cuanto a los valores de índice de resistencia y de velocidad picosistólica. Puede variar, si bien es cierto, el sexo femenino está más predispuesto por todo el efecto de los estrógenos que ustedes conocen. Por lo tanto, en ese caso, se puede hacer excepción con velocidades picosistólicas un poco elevadas, de igual manera, edades avanzadas. Ok, bueno, ahora vamos a hablar acerca de la patología tiroidea. Yo sé que muchos acá están principalmente es por este tema, el diagnóstico de la misma, de la patología, pero siempre es importante que consideremos una categorización a cada una de las patologías que nosotros vamos a conseguir, porque al final al especialista, al endocrinólogo, lo que le importa es que ustedes establezcan si hay hallazgos. Ya él conoce la condición del paciente, ya estudió toda la parte sistémica del mismo, pero ya necesita buscar si hay un comportamiento asociado, si hay un cambio hemodinámico o algo que sencillamente por imágenes se pueda detectar que le aportemos como datos. Eso va a ser de gran importancia para el mismo. Ok. Bueno, vamos entonces a comenzar hablando sobre la hiperplasia difusa, también denominado bocio. Ya todos conocemos el bocio como un agrandamiento de la glándula tiroidea, y no es más que una consecuencia de un defecto de la secreción de hormonas tiroideas. ¿Qué es lo importante acá? Primero, bueno, ya conocemos que es más frecuente encontrarlo en mujeres jóvenes que están más relacionados a problemas de la síntesis de hormonas, pero ecográficamente, ¿qué es lo que vamos a visualizar en la glándula tiroidea? Pues sencillo, un aumento de la vascularización glandular y también la ecogenicidad. Recuerden que siempre debe ser homogénea. En este caso se pierde la homogeneidad y se convierte
en heterogénea, aunque hay algunos casos de bocio donde se puede mostrar tranquilamente homogénea, pero con un diámetro bastante acentuado en cuanto a sus medidas que ya anteriormente les mostré. Aparte de eso, la vascularización, si ustedes le colocan Doppler a esta glándula, por lo general va a tener un aumento importante de la captación. Otra de las entidades frecuentemente encontradas es la famosa tiroiditis de Hashimoto, la misma también denominada tiroiditis linfocitaria, y ella pues no es más que un proceso inflamatorio crónico en el que interviene el autoinmune, ¿okay? Con mayor afectación de igual manera a las mujeres de edad media. ¿Cómo lo vamos a ver ecográficamente? Bueno, vamos a ver una disminución de la ecogenicidad del parénquima, es decir, pueden haber áreas hipoecoicas, si ustedes se fijan, son lóbulos que están heterogéneos por completo, están aumentados de tamaño, tienen una textura ecográfica bastante difusa, bastante grosera, y eso hace que se distorsione su arquitectura normal. Fíjense que acá colocamos el Doppler color y la vascularización, en algunos casos es normal, si bien es cierto, pero también hay casos en donde puede estar disminuida o aumentada, y eso ya depende muchísimo de si tiene o no un cuadro de hipotiroidismo. Aparte de eso, miren cómo se observa en su interior. Acá, si tenemos prestamos un poco de atención hacia esta glándula que estudiamos en su aspecto longitudinal. Recuerden que esto es un corte transversal y esto es un corte longitudinal, para ir repasando los términos que ya anteriormente vimos. Y miren que acá se encuentran discretas áreas, ¿ok?, de menor ecogenicidad, ovaladas, redondeadas, de 1 a 6 milímetros, lo describe la literatura, y no son más que micronódulos, ¿okay? Aparte de eso, en algunos casos se pueden conseguir también imágenes hipoecoicas ovaladas, circundantes al polo inferior del lóbulo tiroideo en cuestión, y allí podemos colocar Doppler y captar o observar, mejor dicho, un centro iliar captante que nos permita el diagnóstico de adenopatías, que también pueden estar presentes. La enfermedad de Graves también es una de las más frecuentes, digamos, una de las causas de hipertiroidismo que ustedes ya mayormente conocen, y bueno, es una enfermedad multisistémica. Eso es importante considerarlo, de origen autoinmunitario. Ecográficamente tiene una gran cantidad de hallazgos que se pueden ir apreciando. Lo primero y lo más característico es que cuando ustedes colocan el transductor, inmediatamente van a ver una glándula que, miren, no es necesario ni siquiera que midan la misma, ya al ojo por ciento ya es una glándula bastante globulosa, aumentada francamente de tamaño, tiene una mayor convexidad, miren que hasta una morfología pasa a ser fisiológicamente, como era de arco, pasa a ser más bien redondeada en sus lóbulos, y esto es por la convexidad que el mismo adquiere, ¿ok? Y tiene una ecotextura heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Porque hay tanta vascularización de manera tan exagerada. Recuerden que es un patrón de origen hipervascular, entonces por lo tanto demuestra una textura heterogénea, y aparte de eso, un patrón en infierno tiroideo, así tal cual lo describe la literatura, como un infierno tiroideo, y sencillamente es porque tal cual, así como lo ven en la imagen que acá les presento, como lo ven en la literatura, como lo vean próximamente en los artículos que ustedes vayan a investigar para ir profundizando más sobre el ultrasonido tiroideo, es esta imagen, es característica. Y se los digo que, bueno, he visto algunos casos de este tipo de enfermedad de Graves por ecografía, y tal cual, una tormenta tiroidea, un infierno tiroideo, tal como acá se demuestra. Ok, sí puede existir en algunos casos hallazgos ecográficos al Doppler color. Las velocidades picosistólicas pasan de 60 centímetros por segundo. Recuerden que eran 25, más o menos 8. Ustedes pueden ir jugando con esos valores normales, pero casi siempre en la enfermedad de Graves, y es muy característico el Doppler color, siempre conseguir este tipo de velocidades picosistólicas tan elevadas, tan exageradas.
y nos da nada más y nada menos que una especificidad del 100% y una sensibilidad del 80%. O sea, es el efecto Doppler color, en este caso, un importante gold estándar para diagnósticos de enfermedad de Gray. Esto al Doppler espectral, siempre entonces considérenlo porque para el seguimiento del tratamiento médico, siempre estas velocidades picosistólicas deben ir en descenso posterior al tratamiento. Por eso siempre solicitanlo como estudio control. Bueno, Kerben tiene particularidades, también llamada tiroiditis granulomatosa. En este caso, los hallazgos que podemos conseguir son muy pocos, o sea, digamos que se pueden establecer en otros tipos de tiroiditis. O sea, muy poco, es muy sensible, pero poco específico. Pero los ecográficos nos sugieren siempre que se deben estudiar y que la clínica siempre va a prevalecer. En este caso, vamos a conseguir como hallazgos ecográficos un aumento difuso de la glándula tiroidea. Miren acá cómo aumenta importante de su tamaño, ya lo vamos a ver. Tiene también focos hipoecoicos, aunque son muy difíciles de diferenciar de los micronodulares que vimos en las primeras imágenes. Áreas mal definidas pueden también y tiende a alargarse a través del eje longitudinal. Esto es el parámetro por excelencia que nos puede ayudar a identificar si es una tiroiditis de Kerben, si es una enfermedad de Gray, si es una tiroiditis Hashimoto. Principalmente es el eje longitudinal, porque es allí donde prevalece la especificidad de Kerben. Aparte de eso, un aumento de vascularización tampoco nos ayuda muchísimo porque ya conseguimos cuadros, los anteriormente mencionados, que tienen hipervascularización a la señal Doppler color. La incidencia de 30 a 50 años, más frecuentemente en mujeres y de 20 a 30 años, según la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Entonces, necesario siempre que establezcamos diagnósticos diferenciales a través de los tips que muy específicamente les estoy orientando. Miren acá la importancia siempre de realizar Doppler color. Miren cómo hay una importante vascularización y cuadros heterogéneos de la glándula tiroides, en este caso a predominio de la derecha. No descartamos la izquierda, miren que también hacia lo que sería el aspecto peor del lóbulo tiroideo izquierdo, se puede apreciar acá una imagen parcialmente definida con áreas hipoecogénicas que pudiesen sugerirnos también la presencia de otros nódulos. Ok, es básico que realicemos un estudio importante de lo que responde a los nódulos. Si bien es cierto, todos acá sabemos que los nódulos se encuentran en la mayoría de los pacientes que le realizamos ultrasonido tiroideo, a veces hasta de hallazgo incidental. Paciente que se mire, doctor, nunca he sufrido de nódulo, de verdad usted es el que me está comentando que tengo uno, porque sencillamente son asintomáticos. ¿Okay? Entonces, solo de un 5 a 10% de los nódulos, afortunadamente, son malignos. Entonces, tenemos allí esa bastante esperanza de que el nódulo que vayamos a conseguir se transforme posteriormente a malignidad. Entonces aquí les traigo una lista de mercados, solo para que ustedes lo lean y tengan en consideración cuáles son los nódulos benignos que mayormente vamos a conseguir y los nódulos malignos. Si bien es cierto y no se debe realizar diagnósticos anatomopatológicos a través del eco, o sea, no pueden ustedes, a pesar de ver un nódulo con características de alta sospecha de malignidad, con diagnósticos ecográficos de carcinoma. Eso no puede ocurrir. Ustedes deben sugerir siempre los protocolos establecidos para poder llegar a este diagnóstico específico, ya sea la valoración del TIRATS. Recuerden que el TIRATS nos orienta muchísimo, nos da bastantes datos ecográficos que nos puedan sugerir, esa palabra importante, es una sugerencia, por eso que TIRATS siempre, ACR, que es la academia que se encargó de realizar esta importante gradación, nos ayuda a precisar si un nódulo es benigno o es maligno. ¿Okay? Aparte de eso,
tenemos también parte de los nódulos benignos que también la categoría TIRAS nos puede ayudar. Y miren acá toda la lista de carcinomas que se pueden encontrar. TIRAS, PAF, valoración por servicio endocrino, valoración por servicio de cirugía para si se considera o no en el caso del estudio del paciente, debe ser abordado de forma multidisciplinaria para el mejor diagnóstico y pronóstico posterior al tratamiento. Ok, bueno, acá con respecto a los nódulos, ¿qué es importante saber de los nódulos? ¿Es solo verlos y ya? No, o sea, los nódulos deben seguir una importante características que no deben ser pasadas por alto. Siempre deben prevalecer y siempre se deben tener ustedes esta chuleta a la mano, porque si no la tienen, se puede saltar alguna de ellas y es allí donde trae problemas diagnósticos. ¿Qué es lo que se debe informar en un nódulo? Primero, reconocer la simetría y el tamaño de los lóbulos. Eso es lo primero que siempre se debe realizar. La ecogenicidad del parénquima. Está ese parénquima homogéneo, está heterogéneo, hay cambios de su ecotextura, hay presencia de lesiones micronodulares, microquísticas, que tiene ese parénquima. Las lesiones focales nodulares, ¿cómo son? Una vez que la detectan, siempre deben aplicar el TIRATS y ya vamos a hacer varios ejercicios sobre el mismo. Las adenopatías también, porque muchas lesiones nodulares nos pueden hablar de patologías tumorales que debemos abordar a tiempo en el paciente. Por lo tanto, las adenopatías o lesiones extratiroideas también que tengan no solo invasión local, sino también invasión hacia planos circundantes, también nos orienta muchísimo sobre el comportamiento, la naturaleza de ese nódulo. Y la vascularización de la glándula. Si bien es cierto, y muchos de ustedes van a darse cuenta, en la escala de TIRATS no se incluye el Doppler. No se incluye porque ya se han detectado antes, o sea, le estoy hablando ya de 10 años atrás, se utilizaba el Doppler color porque la vascularización del nódulo nos ayudaba muchísimo. O sea, nos podía orientar si había captación central, mira, eso pudiese hablarnos de un nódulo de sospechas altas o bajas de malignidad, mientras que la captación periférica nos permitía decirle al paciente, espera, vamos a quedarnos tranquilos, vamos a sugerir otros estudios, vamos a realizar controles periódicos posteriores al tratamiento y nos quedamos tranquilos. Pero ya se ha demostrado que hay nódulos sospechosos que puedan llegar a tener vascularización periférica, así también nódulos completamente benignos con captaciones importantes a nivel intralesional. Entonces, la vascularización pasó a un segundo plano. En ese caso, no les estoy diciendo con esto, no utilicen nunca Doppler. Sí, pueden utilizar el Doppler todavía, es necesario realizarlo en escala nodular, en la escala, pero para efecto de TIRATS no utilizamos el parámetro. ¿Qué es lo que utilizamos también, aparte de todo lo que les acabo de mencionar? Tamaño y número de nódulos. Hay glándulas que son multinodulares. Ustedes en ese caso no van a medir los 1000 nódulos que existen o que pueda tener el paciente, pero con que ustedes digan el de mayor tamaño o el de mayor categorización, es allí donde ustedes van a poner el ojo, donde van a prestar atención para el posterior estudio, digamos, si lo amerita, de la PAF. La forma y márgenes nos hablan muchísimo. O sea, los bordes, si son lisos, nos pueden sugerir de que es un nódulo de comportamiento adecuado porque no está ocasionando cambios en la interfase con el parénquima circundante que está sano. Entonces eso nos sugiere tranquilidad. De igual manera los márgenes. La ecogenicidad del mismo también nos habla muchísimo de si la naturaleza de ese nódulo nos pueda traer consigo también preocupación. Si tiene componente quístico o si tiene calcificación. Vuelvo y les digo, la vascularización que esté de último no le resta importancia, no es que no la vayan a utilizar, pero es necesario que no la tomen en cuenta en la categoría TIRATS, sino como un hallazgo de ustedes muy personal, cuando vayan a realizar una ecografía tiroidea, explorar el Doppler como, digamos, como otra herramienta para que puedan así ustedes llegar mejor al diagnóstico. Ok, entonces, ¿qué es el TIRATS?
¿qué es esta escala que yo tanto nombro? Pero ustedes dirán, ajá, pero ¿en qué momento lo vamos a utilizar? Bueno, la escala TIRATS es una categorización para aplicarlo en nódulos tiroideos, principalmente. Entonces, la clasificación del TIRATS, como ya les había explicado anteriormente, ha sufrido muchísimas modificaciones a lo largo de todos los años. Entonces, en este caso, siempre es necesario que ustedes utilicen o se acostumbren a que cada ultrasonido tiroideo vaya acompañado de un TIRATS. No reporten nunca o no para las especialidades, las multidisciplinarias, no aceptar una ecografía tiroidea que no contenga el ACR TIRATS. Eso no se justifica en el año 2021 que se realice un estudio ecográfico sin esta categoría. Eso es importantísimo, la puntuación y la composición, la ecogenicidad, todo lo que le importa saber al clínico y a los demás especialistas debe estar fundamentado en el ACR TIRATS. Entonces, 5 componentes importantes que deben ustedes valorar en la escala ACR TIRATS. La primera es la composición. La composición ¿de qué nos habla? Bueno, nos habla de la naturaleza de la lesión. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta en la composición? Bueno, vamos a asignar un puntaje dependiendo de la naturaleza de esa lesión. Por ejemplo, acá si es quístico o es una lesión completamente 100% un quiste simple, y ya ustedes saben como características ecográficas cómo se ve un quiste simple, recordar que es anecogénico, que es circunferencial o esférico, que es capsular, que tiene bordes finos, que determina reforzamiento acústico posterior, y si esa lesión yo le coloco Doppler color, allí no debería haber nada de captación, sencillamente porque es quiste. Puede haber también nódulos espongiformes, en este caso se le da también 0 puntos. En estos dos primeros son 0 puntos. Ahora, si ya la lesión comienza a comportarse de una manera diferente y adopta componentes sólidos, y ahí comienza el TIRATS a aumentar. Entonces, si es quístico y sólido, 1 punto, y si es sólido o completamente sólido, porque muchas veces ustedes van a ver nódulos que eso no deja reforzamiento, no deja sombra, pero son isoecogénicos con el tejido, son altamente sospechosos de que son homogéneos y sólidos, y en ese caso es el mayor puntaje para TIRATS en la composición. Ahora, segundo, tomar en cuenta en un nódulo. Vayan memorizándose. Primero, la posición. Segundo, la ecogenicidad. La ecogenicidad nos habla también muchísimo sobre la naturaleza de una patología nodular, una nodulación. ¿Cuáles son esas ecogenicidades? Bueno, las que ya todos conocemos. Anecoico, hiperecogénico, hipoecoico y ya. Esas son las terminologías básicas de la ecografía. Si vemos un componente anecoico, que ya dijimos que el quiste era del mismo componente, la ecogenicidad va a ser oscura. Por lo tanto, va a determinar 0 puntos. Ahora, si ustedes comienzan a ver que esa lesión es isoecogénica con el tejido, es decir, ya no de ser oscura para ser del mismo comportamiento del tejido, pero recuerden la gama de colores. Toda lesión isoecogénica ustedes no la van a ver. Eso no se va a ver tan fácil, al menos que nosotros juguemos con la gama de colores o con la ganancia relativa. Bueno, la ganancia es un parámetro relativo para identificar lesiones nodulares isoecogénicas. No quiere decir que bajándola o subiéndola vayamos a identificar bien la interfaz, pero siempre la gama de colores es más específica. Un nódulo hiperecoico o isoecoico da un puntaje de 1 para la escala de ecogenicidad. Hipoecogénico son 2 puntos y es el famoso nódulo que ustedes van a ver un tono oscuro, pero más grisáceo oscuro, por así decirlo. Ya vamos a ir viendo un ejemplo. Y el que es muy hipoecogénico, que es prácticamente una lesión nodular sólida, bastante acentuado en su ecogenicidad. Esto corresponde a un puntaje de 3. No se asusten, ya después vamos a ir observando con diferentes casos clínicos que acá les traigo para que vean cómo se aprecia cada uno de estos parámetros.
También es importante el tamaño. El tamaño es esencial. ¿Es más alto que ancho o es más ancho que alto? Eso también es necesario. En este caso, si es más ancho que alto, nos habla de benignidad. Nos habla de que es una lesión que no va a tener comportamiento o agresividad desde el punto de vista de los planos de estudio en la cual se ve el nódulo. Recuerden que siempre la altura, o sea, cuando nosotros colocamos el transductor en forma transversal, como lo vimos ahorita en las imágenes anteriores, que se colocaba el cuello en hiperextensión discreta, leve, y allí colocaban ustedes la imagen que se ve en forma de arco. Cuando ustedes midan el nódulo en antero-posterior y se mide tal cual como se medía la glándula, pero se mide específicamente, es el diámetro del nódulo. Si ustedes ven que está más alto que ancho, decimos que tiene 3 puntos, mientras que si es más ancho que alto, solamente 0. Ahora, vienen los bordes, es decir, los márgenes en los cuales se presenta dicha lesión. Ahí yo me oriento, él nos habla muchísimo sobre extensión extratiroidea, si está lobulado, si está definido. Si ustedes ven bordes lisos y definidos, eso es 0 puntos. Pero si ya ustedes comienzan a ver un nódulo que comienza a adoptar una morfología irregular, lobulada, ya aquí el puntaje pasa a ser automáticamente 2 puntos. Y si esa misma lesión nodular, ustedes ven, oye, ¿qué está pasando con este cartílago tiroideo? ¿O qué está pasando con la tráquea? Acá la veo como deforme. O incluso hasta el mismo esófago. Eso quiere decir, son nódulos que puedan comprimir y por eso la disfagia y la disfonía forma parte también de los criterios para realizar ecografía tiroidea. Sencillamente por esta razón, hay nódulos que tienen invasión extratiroidea y eso es, o nos habla, mejor dicho, de algo maligno, casi siempre. Por lo tanto, acá, fíjense que para efecto de TIRATS, el mayor puntaje lo da esta categoría. Y finalmente, si tiene focos ecogénicos. Esto aplica también en el caso de si tiene artefactos en cola de cometa. El artefacto en cola de cometa se define como una pequeña banda hiperecogénica que va a estar por detrás del nódulo. Muchas veces si se ve, aplica benignidad, por lo tanto es 0 puntos. Hay algunas veces que ese nódulo puede estar macrocalcificado o tener no solo calcificaciones grandes en su interior, sino también hacia la periferia. Y entonces en ambos casos se le puede dar 1 punto o 2 puntos respectivamente. Hay lesiones nodulares que podemos conseguir con focos, digamos, puntiformes. Son como si ustedes hicieran varios punticos blancos dentro de un nódulo, y esto es específico de cuadros de sospecha o de malignidad. Entonces, por lo tanto, en ese caso se le da 3 puntos. Ok, siempre recapitulando, composición. Lo que vendría siendo el tamaño, los márgenes y los focos ecogénicos. Importantísimo que ustedes se lo aprendan. Obviamente eso no va a ser tan fácil, pero ustedes conforme se vayan, digamos, familiarizando en la práctica, van a poder ir adoptando mucho mejor estas categorías. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos puntajes que les acabo de decir? Ustedes dirán, bueno, todas estas características en composición, en ecogenicidad, bueno, estos puntajes ustedes los van a sumar, tal cual, así como lo escuchan. Suman todo lo que ya obtuvieron con respecto a todas las características del estudiaron, ¿verdad? Las 5 principales características o los bloques que les acabo de explicar, y eso ustedes lo van a aplicar en el nódulo a través de una escala de puntaje. Entonces, no vean todavía la parte inferior, vean solamente los puntajes. Miren acá, 0 puntos, 2 puntos, si tiene 2 puntos, si tiene 3, si tiene de 4 a 6 puntos o si tiene más de 7 puntos. Entonces, el puntaje es realmente lo que nos va a hablar de malignidad o benignidad. Es allí donde está el marcador necesario o el sustrato importante para el diagnóstico, o mejor dicho, para la categorización. Entonces, 0 puntos. Un paciente que le dio ese nódulo 0 en todas las categorías es un TIRAS 1, es un TIRAS simplemente benigno.
ustedes no van a hacerle punción a ese nódulo, no le van a hacer seguimiento a ese nódulo, se quedan tranquilos. O sea, no es necesario alarmar al paciente o alertarse ustedes mismos por observar un TRAX 1. Ahora bien, si aquí el TRAX 2, es decir, tiene 2 puntos o consiguieron 2 puntos, sigue siendo un TRAX de poco o muy baja sospecha. Prácticamente tampoco se le hace seguimiento, no se le propicia al paciente algún tipo de estudio adicional, siempre y cuando no tenga clínica, obviamente, porque también puede pasar que TRAX 2 o lesiones nodulares, TRAX 2, por ejemplo, TRAX 1, tan grandes que están ocasionando síntomas en el paciente, y eso es algo siempre clínico, debe estar establecido previamente los médicos tratantes. Entonces es importante considerar ese aspecto clínico en el paciente. Allí TRAX no se mete mucho porque queda a criterio del clínico. Vuelvo y les repito. En el tercer punto vendría siendo los nódulos que son moderadamente sospechosos. Ya un porcentaje que puede variar de 5% a más o menos 80% de que ese nódulo pueda transformarse en malignidad. Y por lo tanto, si se le debe realizar obligatoriamente una punción a todo nódulo TRAX 3 que tenga más de 2.5 centímetros. Miren aquí, juega un papel importante el diámetro del nódulo. Si ustedes no toman en cuenta el diámetro nodular, ustedes no van a poder saber si ese paciente va o no a PAF. También el seguimiento. Una cosa es que vaya a PAF. Eso es completamente válido. Pero otra cosa es que hay que luego, posteriormente, hacerle un seguimiento a ese paciente. Porque muchas veces son pacientes que se descuidan de la consulta, que no vuelven y resulta que hay transformaciones que no queremos, entonces aparece. Por eso es importante que se le haga un seguimiento a todo nódulo mayor de 1.5 centímetros de diámetro. Que como yo mido el 0.5, igual, tal como les decía, las dimensiones son anteroposterior y transversal. No debe pasar de ese límite. Ok, ahora, en todas las escalas resulta que en la sumatoria me dio de 4 a 6 puntos. Ok, y aquí la cosa se comienza a poner o a tornar bastante sospechoso. En ese caso, la sospecha pasa de ser muy leve a ser más bien moderada. Y en este caso, el seguimiento ya aplica régimen un poco más estrictos en cuanto a los centímetros. Fíjense que acá el seguimiento es mayor de 1.5, perdón, lo que sería la PAF sería mayor de 1.5 centímetros en nódulos de 4 a 6 puntos, mientras que un seguimiento se debe realizar ya con un punto, es decir, 1 centímetro. Con 1 centímetro que tenga el nódulo, ya inmediatamente hay que realizar seguimiento. Ahora bien, existen también los puntajes altos en toda escala. En este caso, los 7 puntos aplican o más. Pueden existir también nódulos tiroideos que tengan 10, 15 puntos de TRAX. Eso es válido. Recuerden que siempre ustedes deben considerar el último punto de cada escalón. Entonces, en este caso, si tienes 7 puntos o más, ya es un TRAX 5 y eso es alto o altamente sospechoso de malignidad. Lastimosamente se ven muy frecuentes los TRAX 5. No, claro, obviamente para tranquilidad de todos nosotros, los pacientes y de los clínicos que hoy nos escuchan, la mayoría que yo he reportado han sido TRAX de baja sospecha, como lo es el TRAX 3, pero TRAX 4 y TRAX 5 también existen. Entonces, siempre importante establecer la sospecha. Recuerden que esto es referencial. Un nódulo que sea bajo en sospecha puede terminar en la PAF como un carcinoma. Así bien, pueden haber también ciertos rangos de que un TRAX 4 resulte benigno. O sea, eso es referencial. Recuerden siempre eso. Entonces, PAF a todo paciente con nódulo TRAX 5 mayor de 1 centímetro. La mayoría de pacientes con nódulos sospechosos miden más de 1 centímetro. Es decir, obligatoriamente va a PAF. Y el seguimiento en mayores o iguales a 0.0 centímetros.
Ok, continuamos. Aquí, bueno, les traigo como especie teórica para que con calma lo vayan leyendo todo lo que les acabo de mencionar. Así a grandes rasgos, acá ustedes lo van a poder profundizar al terminar el seminario y al terminar también van a obtener las herramientas básicas para poder aplicar. Entonces, no tiene excusa para no aplicar el TIR. Ok, entonces, ¿en qué consiste el TIRAS 1, el TIRAS 2, el 3, el 4, el 5? El TIRAS 1, ya les había mencionado que es un estudio considerado normal. Si llegase o no a tener un quiste o una lesión, o sea, no se alarmen por un cuadro diagnóstico de tipo ecográfico si ven una lesión de ese tipo. Un TIRAS 2 no es sospechoso, no precisa punción, pero sí importante consideren si el paciente tiene clínica, ¿ok? Y el TIRAS 3 ya ahí comienza lo que vendría siendo la escala de sospechas. En este caso, el TIRAS 3 es leve, pero como ya les mencioné, que sea leve no quiere decir que no aparezca una lesión nodular de moderada sospecha o de alta sospecha. ¿Okay? Malignidad en menos del 5% de los casos, afortunadamente, y la punción y el seguimiento con las medidas importantes siempre establecer. El TIRAS 4 es moderadamente sospechoso. Ya sabemos que el riesgo, miren acá cómo avanza del 10 al 80% de todos los casos. En este caso, la punción y el seguimiento adopta un régimen un poco más estricto y de mayor delicadeza al momento de abordar sus pacientes. Y el TIRAS 5 son nódulos altamente sospechosos. Más del 80% de todos los casos son malignos, ¿ok? Entonces la punción en nódulos mayores de 1 centímetro y el seguimiento en menores de 0.5. Ahora, les va a llegar el paciente que le muestra de una vez el resultado histopatológico y les dice, bueno, aquí está el diagnóstico. Cuando vemos el diagnóstico, un carcinoma papilar, por ponerles un ejemplo. Ya ahí ustedes no tienen nada que hacer, sencillamente reportan un TIRAS 6 porque ya está confirmado por anatomía patológica. Ok, ahora vamos a hablar acerca de cómo se aprecia cada uno de los nódulos, y esto es importante que conozcamos las lesiones nodulares y cómo se ve en la ecografía a la escala de Grise, porque así vamos entonces a poder realizar el ejercicio tiroideo. No hacemos nada estudiando lesiones, estudiando el TIRAS si no conocemos los nódulos. Los nódulos son los principales protagonistas acá, evidentemente, y en este caso nos habla muchísimo sobre los hallazgos que vamos a encontrar en la ecografía. Primero que nada, las lesiones nodulares hiperplásicas, que son los famosos adenomatosos. Este tipo de lesiones también se le denominan coloides, son los más frecuentes. Estos nódulos son muy frecuentes y tienen muchas características de benignidad, a pesar de que ustedes lo vean de aspecto sólido. Y esto precisamente porque son homogéneas, son bien definidas. Y recuerden que los márgenes y el tamaño que les da TIRAS son bastante importantes desde el punto de vista de la práctica. Entonces, ver un nódulo así, sólido, no es que ustedes van a decir, eso va para PAF o eso es una lesión maligna, no. Hay que aplicar el TIRAS. Entonces, también pueden ser hiper, iso o hipoecogénicos. El patrón es esponjiforme. Ahora bien, todo tipo de lesión que ustedes vean, que tenga ya ataviaciones, nódulos murales, que no estaba descrito en el TIRAS, ustedes deben ir agrupando eso también como hallazgo asociado, porque muchas veces eso puede indicarnos también sospechas diagnósticas. Por ejemplo, este Doppler. Miren, el Doppler en los nódulos adenomatosos, ellos adquieren una forma muy especial, vamos a decirlo así. Y es un halo que es muy vascularizado, muy periférico y tal que se describe como anillo de fuego. Es muy específico en los nódulos adenomatosos. Yo, si bien es cierto, no se debe dar diagnósticos histopatológicos de un nódulo si no se caracteriza pues por anatomía patológica, pero yo me puedo atrever
algunos casos a colocar que el nódulo es hiperplásico, es adenomatoso, si literal Doctor Manuel, no podemos al lado del escuchar. mismo, Ok, ahorita se el TIR. interrumpió el sonido. Si puede repetir lo último Ok, que dijo. ok, hasta se escuchó la última parte, ¿hasta dónde se escuchó? Sí, solamente como un minuto estuvo en silencio. Ok, perfecto. Bueno, les mencionaba que era importante colocar el Doppler color, en este caso de los nódulos adenomatosos, porque es el anillo de fuego, en este caso, como ustedes aprecian en la imagen, el que le da mucha especificidad a este tipo de lesiones nodulares. Entonces, en este caso, cuando ustedes vean lesiones adenomatosas, lo van a ver con esa vascularización circular. Si bien es cierto, les mencionaba que no es anatomía patológica el que debe decir si un nódulo es adenomatoso o no, pero yo me atrevo a veces a colocarlos y me demuestra el anillo de fuego porque le da mucha especificidad a el diagnóstico ecográfico. Entonces, en ese caso, puede sugerirlo, o sea, se puede plantear como una lesión de aspecto nodular, sólida, ubicada, importante decir la ubicación, a nivel del lóbulo tiroideo. Si ustedes quieren ser más específicos al hablar del lóbulo tiroideo, lo pueden hacer. Recuerden que el lóbulo tiroideo lo pueden dividir por tercios, si es un tercio superior, medio, inferior, lo pueden hablar de aspectos, si es hacia el aspecto anterior, medio, posterior, todo eso queda a criterio de ustedes, pero siempre es importante colocar la ubicación. Entonces, con alta vascularización periférica en anillo de fuego que pudiese sugerir la presencia de nódulo adenomatoso. Entonces, el aspecto espongiforme, tal como acá vemos en esta imagen, también nos habla muchísimo de quistes benignos. A pesar de que ustedes lo vean así, oye, esto se ve horrible, esto tiene pinta de malignidad, no, eso es un nódulo espongiforme y se le denomina espongiforme por la cantidad de áreas de vacío de cogenicidad que hay en su interior. Entonces, en ese caso, importante siempre reconocerlo como espongiforme. Siempre cuando lo vean, eso es benignidad. Inclusive para T-RATS lo aplica en la escala de 0. También, bueno, miren cómo característico ver esta imagen adenomatosa, este nódulo adenomatoso que presenta este tipo de captación. Casi siempre ese paciente que va a anatomía patológica y observa o sea, se presentan las características ecográficas para que se dé el diagnóstico de nódulo adenomatoide o adenomatoso. En ese caso, siempre en anatomía patológica se confirma el diagnóstico. Así que la ecografía, a pesar de no ser el diagnóstico preciso, nos sugiere bastante información, tal como ustedes ven, inocuo, no invasivo, de fácil disponibilidad, operador dependiente, eso sí es importante, pero nos ofrece muchísima información. Ok. Tenemos entonces el quiste típico que ya hemos venido hablando. Proviene de la degeneración completa de los nódulos hiperplásicos. A veces pueden sangrar. Estos quistes se pueden tornar hemorrágicos, se pueden tornar también necróticos. A pesar de que el quiste, recuerden siempre esto, los quistes siempre los vamos a conseguir de forma anecoica, pero otras veces puede haber material en su interior. Y allí donde está el reto radiológico, el reto en imágenes. Realmente eso es coloide, eso es seroso, eso es hemorrágico. Eso nos lo va a ir orientando también la práctica ecográfica, evidentemente, pero también el interrogatorio con el paciente. Entonces, importante siempre observar. No todo quiste es benigno. Podemos conseguir lesiones que tengan áreas de degeneración quística, tal como vemos acá, un carcinoma papilar. Miren cómo se aprecia bastante ecográficamente calcificaciones o inclusive zonas sólidas de depósito en su interior, y en este caso siempre es típico realizar o aplicar el T-RAT porque puede orientarnos o no hacia T-RATs altos. Entonces,
pone el 25% de toda la malignidad que vamos a conseguir en la escala de todas las patologías tiroideas malignas. Entonces es el carcinoma papilar el más frecuente. Ecográficamente, bueno, tal cual, imágenes heterogéneas, irregulares, puede ser que no esté más alto que ancho, pero sí tiene bastante afinidad en cuanto al puntaje por las calcificaciones que en su interior se presentan. Ok, bueno. Hemos llegado entonces a los casos clínicos. Vamos a ir aplicando cada uno el TIRAS. Si desean lo pueden escribir en la escala de comentarios para los que son un poco tímidos. Los que desean encender su micrófono también lo pueden hacer y los discutimos en vivo y en directo. ¿Okay? Lo importante de esto es que ustedes, no para ponerles presión en el reforzamiento, sino para que ustedes se sientan cómodos al momento de escribir, al momento de identificar y sobre todo, recuerden siempre de lo que les mencioné al principio, repasar lo que sería el tamaño normal de la glándula, lo que sería el Doppler color, las arterias, tiroideas superiores e inferiores, qué velocidad trae cada una de ellas en pacientes sin deficiencia de yodo, sin patología tiroidea, porque ya si hay alguna de estas presentes, ya hay cambios importantes en la velocidad. Aparte de eso, reconocer en qué consiste el TIRAS. O sea, si nosotros no sabemos qué es el TIRAS, mucho menos vamos a aplicarlo. Y reconocer también todos los tipos de nódulos que se nos puedan presentar. Si nosotros tenemos esas tres herramientas a mano, ustedes van a hacer un ultrasonido tiroideo de excelente calidad, excepcional. Y por lo tanto, siempre repasando que no existan actualizaciones, tal como la revista que les traje sobre las actualizaciones de las velocidades picosistónicas y de los índices de resistencia. No todo el mundo se acuerda, hasta yo tengo que repasar o tener a la mano las velocidades o los índices de resistencia, porque muchas veces son muchos y hay que centrarse muy bien en cada uno de ellos y sobre todo en las actualizaciones. Y bueno, el TIRAS, que vendría siendo el corazón de la clase de la noche de hoy. Bueno, vamos entonces a realizar, y les traigo varios ejercicios para que no se asusten, todo lo coloqué en la misma presentación. La idea de esto es que ustedes refuercen lo aprendido y vamos entonces a ejercitar. Bueno, vamos a comenzar entonces. Acá tenemos esta primera imagen, que es una imagen característica. Vamos a ir haciendo el ejercicio. La ecogenicidad es hipoecogénica. Aplicando el TIRAS, recuerden siempre centrarse en las categorías. La naturaleza, que es la composición, si es quístico, si es completamente quístico, si es espongiforme, si es quístico y sólido, que también puede presentarse, o si es 100% sólido. En este caso, miren que la lesión determina un muy discreto reforzamiento acústico posterior, y esto nos habla de que la lesión tiene componente de líquido en su interior. O puede tener, en este caso, se trata de descartar otros diagnósticos de quistes complejos y se coloca Doppler color, en donde demuestra una importante captación en anillo de fuego. Si pueden, coloquen en el chat de comentarios qué TIRAS le daría. En este caso, el nódulo 100% características benignas o de características malignas, o no es 100%, sino más bien sospechoso de que pueda conllevarse algún tipo de agregado de malignidad o de benignidad. Todo eso también es importante mencionar. Reconocer siempre cómo se comportaría cada uno de ellos. Aquí tenemos también una tercera imagen, ya no importa, vamos, hagan el ejercicio que yo al final, después de terminar todos los casos, yo les voy a decir en qué consistió cada uno. Aquí una imagen también de aspecto sólido, en este caso una captación bastante irregular al flujo Doppler color y unas calcificaciones hiperecogénicas, o sea, imágenes de densidad cálcica con sombras laterales, y en este caso está ubicado o está teniendo una importante
ocupación del volumen del lóbulo tiroideo que esté ocupando en este caso. Entonces, vayan realizando más o menos en qué pudiese corresponderse la imagen B en cuanto al TIR. Ok, aquí tenemos también lesiones. Fíjense que este es bastante importante que lo tengan en cuenta en pacientes que cursan con una clínica de tiroiditis y en este caso obtenemos una imagen así. Se le puede aplicar TIRATS a estos pacientes. Recuerden que el TIRATS es para lesiones nodulares. Obviamente, si ustedes ven una tiroides que está de manera difusa comportándose una vascularización bastante definida, bastante voluminosa y percaptante. En ese caso, siempre hay que considerar más bien patologías fuera del área nodular y centrarse principalmente en cuadros propios de la glándula. No estoy diciendo con esto que la tiroiditis o la enfermedad de Graves no curse, o el bocio, no curse con lesiones musculares, pero los nódulos son micro y por lo tanto no se puede aplicar en escala de TIRATS, al menos que exista alguno que esté muy voluminoso, muy acentuado o esté perpetuo, eso también puede ocurrir y en ese caso sí se debe valorar. ¿Ok? Este cuadro tiene mucho que ver con eso, así que tengan también mucho hincapié en lo que les acabo de mencionar. En esta imagen, miren acá, esto es un nódulo mixto, una imagen con áreas, bueno, primero hipoecogénica de bordes parcialmente definidos hacia el aspecto inferior, pero bien definidos hacia su aspecto superior, o mejor dicho, anterior. En este caso, lesiones que tiene, o mejor dicho, se presenta como áreas de degeneración quística en su interior y una importante calcificación grosera en su interior. No es capsulado, este correspondiente a la imagen D. Entonces, acá en la imagen E también podemos apreciar cuadros de lesiones bastante irregulares, bilobuladas, con captación de flujo acentuado, pero con importante invasión hacia estructuras vasculares. Y esto es característico de importante rango en cuanto a la escala de TIRA. Vuelvo y les digo, vayan repasando lo que ya hemos visto para hacer el ejercicio. Cuadros de compresión de lesiones que ustedes vean circundantes a la vena yugular, puede haber incluso trombos o cuadros importantes de afectación. Hay que también tener en cuenta eso para las lesiones. Ok, bueno, en esta lesión también es necesario, es fundamental que estudiemos pacientes que tengan hemitiroidectomía, porque muchas veces pueden haber recidivas. ¿Qué son recidivas? Bueno, son apariciones de nuevas lesiones, no necesariamente de tejidos, sino también puede existir adenopatías patológicas o nódulos que hay que precisar al TIRAS. También acá en la G, miren tal cual como se aprecia en este tipo de patrones, las ocupaciones hacia las regiones ísmicas. En este cuadro, miren los bordes importantes de la lesión, son bordes completamente irregulares que pueden tener presencia de material en su interior. En este caso, tiene más bien áreas de mayor ecogenicidad que nos pueda sugerir la presencia de calcificaciones o áreas de generación cálcica. Y bueno, acá tenemos también representado acá con la letra H, si hay cuadros de invasión, y no solamente de invasión hacia tejidos extratiroideos, sino también que resalta, estos estudios que ustedes ven acá, se le denomina modo micropur. Esto es principalmente para yo establecer grados de imágenes que no son distinguibles en otros cuadros. Y este que ustedes ven acá se le denomina elastografía y ella más que todo nos ayuda para identificar lesiones que tengan dureza o sea más bien suave. Bueno, espero hayan hecho el ejercicio entre ustedes mismos
vamos entonces a ir descartando que pueda estar presente en cada uno. Fíjense muy bien. Esta primera imagen que corresponde a la A, si bien es cierto, a la primera imagen nos puede sospechar de que se trata de una lesión maligna, que es sólida. Pero cuando nosotros tocamos nuestra aplicación del TIRATS, comenzamos a darnos cuenta que es hipoecogénico, que es homogéneo, que está bien redondeado, que tiene una cápsula bastante definida, hipoecogénica, pero en este caso altamente vascularizado, y esto correspondió a un nódulo adenomatoso. Y ya se los había explicado. Este tipo de lesiones se debe aplicar el TIRATS y no va a pasar de TIRATS 2, máximo un TIRATS 3, porque no es concluyente de malignidad. Ahora bien, imágenes donde ustedes vean patrones neoplásicos como este tipo, esto ya es sospechoso. ¿Por qué es sospechoso? Bueno, porque primero, si bien es cierto, es ok, es un nódulo sólido, pero la ecogenicidad no es la típica ecogenicidad que vemos en la glándula, o sea, no es isoecogénico, sino que es más bien muy hipoecogénico. Y recuerden que para TIRATS, que sea muy hipoecogénico, da bastante rango para cuadros de sospecha. En este caso, este paciente debe ir directamente a una escala de TIRATS 4, y principalmente es por todas las características que acá observamos. Recuerden que no tiene cápsula, la imagen no tiene cápsula, los bordes son microlobulados en algunos casos, y cuando coloco Doppler color, la captación intrínseca es bastante acentuada. Por lo tanto, en estos casos, la PAF casi siempre arroja para categorías sospechosas. En este caso, la imagen C corresponde a un patrón de Kerbein, la tiroiditis de Kerbein. El aumento, recuerden siempre que este tipo de aumento difuso de la glándula, la hipervascularización, nos habla de este tipo de patrón. Y aunque pueda ser muy semejante a lesiones malignas como el carcinoma, pertenece de igual manera a los que ustedes deben precisar con la clínica, porque si no se precisa con la clínica, entonces estos pacientes suelen ser TIRATS altos, que siempre, casi siempre van a PAF para evitar, no tanto por la lesión, sino porque puedan presentarse lesiones de sospecha a nivel intraparenquimatoso. Entonces acá en la imagen D se muestra un módulo que es mixto. Esto nos habla siempre, estos bordes, a pesar de ser definidos hacia su aspecto anterior, tiene bordes un poco difusos o mal definidos hacia la parte posterior, con calcificaciones groseras. Cuando ustedes vean este tipo de calcificación, recuerden, entonces los traje principalmente por la calcificación y por la heterogeneidad que demuestra, son también TIRATS 4, por lo tanto siempre deben ir a la punción. Dependiendo también del tamaño, aquí se puede observar que está bastante voluminoso. Ahora bien, ¿qué pasa con esta imagen que les traigo acá? Esto primero que todo es el patrón de malignidad característico que ustedes siempre van a observar. Recuerden que acá es importante que ustedes vayan entrenando de lo que se debe ver. Ya el TIRATS hará criterio de ustedes y de la práctica. Hay que tratar de ser lo menos subjetivo posible, sino yéndonos mucho mejor a la... Entonces, en este caso, cómo demuestra un patrón bastante típico de una lesión maligna. Lo primero es su componente extratiroideo. Fíjense que se salió por completo de la glándula tiroidea como tal, incluso vaya a punto de infiltrar yugular y carótida. Entonces, cuando ustedes vean invasión extratiroidea con adenopatías, siempre reconocer patrones de TIRATS 5. Por lo mínimo, al aplicar la escala, casi siempre van a tener puntajes bastante elevados. También necesario reconocer cuando ustedes observen este tipo de lesiones en pacientes que ya fueron intervenidos, por ejemplo, por un carcinoma papilar, que ahorita es
de los más frecuentes que se me llega a la mente. En este caso, siempre hay que buscar la presencia de nódulos. Se han visto glándulas, o sea, glándulas que no deberían ya estar, pero se aprecian con tejido adyacente. Entonces uno más o menos se cuestiona cómo aparece nuevo tejido si ya hubo un antecedente de una tiroidectomía total, y se debe precisamente a cambios importantes de recidivas de lesiones nodulares tumorales. En este caso, importantísimo siempre aplicar el TIRADS. Ok. Para acá, para esta imagen, ya para concluir, ya estamos llegando al fin. De igual manera, siempre se debe valorar el tamaño, más el tamaño y la anchura, la altura y la anchura que tenga esa lesión. Recuerden que acá, bueno, se las traigo principalmente porque la altura prevaleció sobre la anchura, y por lo tanto esto es un marcador importante de que se trate de una patología tumoral maligna. Ahora, ya en la imagen H conseguimos también cuadros de invasión hacia el istmo. Miren que acá está el lóbulo tiroideo izquierdo, acá está parte de la tráquea, aquí debería estar el istmo, y esta presencia de lesiones hipoecogénicas, extratiroideas, muy hipoecogénicas y completamente sólidas, que para TIRADS son los más altos puntajes, que son las dos primeras escalas de la misma. Forma parte también de lesiones TIRADS altos como el TIRADS 5. Valorar siempre presencia de carcinomas. Entonces, bueno, hemos ya con este repaso llegado al final de esta clase. Espero hayan aprendido algo de ultrasonido tiroideo, si bien es cierto que es más complejo de lo que acá se habló. Obviamente no se explicó todo lo que se debería saber, pero sí lo básico, sí lo necesario para que ustedes puedan comenzar a aplicarlo en su día a día. Agradezco, bueno, al Grupo Médico de IBEGO por la invitación a esta importante conferencia, este seminario, a la Clínica Docente de Radiología, la cual avala a los alumnos que acá también están presentes del diplomado de ecografía integral. Espero hayan aprendido y llevar esto próximamente a la práctica, ustedes como futuros ecografistas, también residentes de radiodiagnóstico, que se les dio su invitación formal para formar parte de esta importante conferencia. También recuerden siempre, el paciente da gritos el diagnóstico, solo queda parte de nosotros escucharlo, ¿verdad? Ecográficamente tenemos la herramienta, solamente debemos reconocerlo, saber que se debe solicitar y comenzar a darle uso. Hago un llamado ya a todas las especialidades a comenzar a utilizar esta importante técnica. Bueno, muchísimas gracias a todos y les dejo en palabras de nuestra estimada la doctora. Muchísimas gracias, Manuel, por esta excelente ponencia y bueno, porque nos lograste y nos llevaste de una forma muy educativa pues hablar del ecotiroideo y del TIRADS, que es una herramienta súper importante, por lo menos en mi especialidad, que es la endocrinología. Y bueno, quiero darle las gracias a todas las personas, más de 80 personas estuvieron conectadas con nosotros esta noche. Darle las gracias al doctor Manuel y pues darle la bienvenida a formar parte, como forma parte del grupo IBEGO, para, como miembro del equipo de profesionales en múltiples especialidades. Muchísimas gracias a todos, espero que tengan una muy feliz noche. Creo que no tenemos preguntas, sino muchas felicitaciones. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Estén pendientes de nuestras redes sociales, pues estaremos apostando siempre a la educación médica continua con diferentes tópicos. Muchísimas gracias a todos por permanecer conectados. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego, feliz noche para todos.